Hola, damas y caballeros, soy Jesse Y yo soy Katy Duplantis. Duplantis. Gracias por acompañarnos hoy en esta sala de juntas. Estoy muy emocionado de que hayan venido hoy porque en realidad no tengo nada que decir. Alabado sea Dios. Me alegro de que vinieras este día. No quiero tener problemas contigo. Oh, no. Katy se enoja conmigo porque no me gusta el cambio. Ahora hay algunos puntos en la mesa. No me gusta el cambio y no me gusta el cambio en mi bolsillo. Ambos. Y le digo a ella que ponga el cambio en otro lugar. Pero es algo muy bíblico. ¿Te gusta el cambio? A mí no me gusta eso de cambiar. Yo fui transformado cuando nací de nuevo, pero después de eso, y fue algo Eso fue algo grandioso, pero desde entonces no quise cambiar. Y tengo una escritura para ello, porque en Efesios 5:1 dice, por tanto, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Es eso correcto? Eso es completamente favor. correcto. Acompáñame al libro de Hebreos capítulo 13. Aquí está la clave del por qué yo no cambio, y voy a leerlo. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. El versículo 8 es muy poderoso. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero la pregunta es, ¿lo crees realmente? Lo creo en este momento y siempre lo he creído. Pero siempre me estás diciendo que cambie. Tú siempre estás cambiando algo. Tú no eres Jesucristo. Y el punto es que se supone que verdad. todos debemos ser cambiados. Te voy a dar otra Pero soy un escritura. imitador. La Biblia habla de la encontraré en un momento, pero en Corintios habla sobre cómo Ya lo sí citaste. la encontraré. Se trata de cómo que debemos ser transformados a su gloriosa imagen. Cuanto más estamos en su presencia, más somos transformados. El cambio es algo bueno. Y es algo que realmente te hace falta. Y sé que especialmente necesito hoy en día. actualizarme a la tecnología. Pero elegí este pasaje bíblico. ¿Por qué la iglesia no se ha, y me refiero a la iglesia como un cuerpo, una institución, no se ha mantenido fiel a lo que Jesús dijo? Y nuestro principal ejemplo es, la sanación no es para hoy. Ahora, sé por qué la gente dice esas cosas, porque usan la escritura. Cuando venga lo perfecto, lo que en parte será quitado. Hablando de lenguas, de sanidad, ya sabes, porque podrían hablar de que la palabra de Dios es perfecta, y eso es verdad, pero Jesús es el mismo. Si Jesús sanó a la gente hace 2000 años cuando caminó sobre la faz de la tierra, ¿qué te hace pensar que no lo haría hoy? Si Él bendijo a la gente, si alimentó a 5,000, a 4,000, alimentó a mucha gente, ¿qué te hace pensar que no lo haría hoy? Y Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. En otras palabras, su futuro es el mismo, y lo crea manteniéndose igual. ¿Entiendes mi punto? Así que me decidí. Y no me importa si eres bautista, metodista, episcopaliano, presbiteriano, de la Iglesia de Dios, de la Iglesia de Cristo, de la palabra de fe, del Evangelio completo, de las asambleas de Dios, pentecostal, y esas son buenas, no lo malinterpretes, es asombroso. No me gusta, porque luchamos doctrinalmente entre nosotros cuando el Señor dijo, uníos en la unidad de la fe. Él no dijo la unidad de la doctrina. La fe es Jesús, el mismo ayer, hoy y por siempre. Él nunca cambia. Para mí, cuando nací de nuevo, pasé de ser una persona que vivía sin Dios a ser una persona verdaderamente piadosa. Y llevo predicando 49 años, casi 50, muchos años. Y cuando nací de nuevo, nunca pensé en volver atrás. Nunca pensé, estoy cansado de todo esto de la religión. Cuando nací de nuevo y volví a mi casa, Dios tardó meses en sacarme completamente del mundo del rock. Trato de recordar los tiempos, pero algo sucedió. Yo estaba defendiendo a Jesús y de repente alguien me golpeó, me dio una bofetada. ¡Ay, Dios mío! Eso me enfureció tanto, quería escupirle la cara. Y Dios dice, bendice a los que te persiguen. Si te golpean en una mejilla, pon la otra y todo eso. Y recuerdo, yo era un cristiano recién convertido. Tenía mis pañales recién puestos y cosas por el estilo. Estaba tan enojado. Llegaron a mi límite, no iba a renunciar a Dios, pero quería emborracharme. Ya estoy Recuerdo harto de ese día. esto. No entiendo por qué dejaste que me pegara. Yo podría haber peleado y habríamos tenido una gran pelea y todo ese tipo de cosas. Ese no es el problema. Y golpearlo con algo. Problema resuelto. Pude golpearlo con un bate de béisbol, pero no lo hice y nunca olvidaré ese día. Pero nunca pensé en dejar a Dios. Me detuve por un minuto. Tú no me defendiste. Yo estaba hablando por ti. Y nunca lo olvidaré, y voy a parafrasear esto y a condensarlo todo. Recuerdo que el Señor dijo, cuando me arrancaron la barba, cuando me abofetearon en la cara y me escupieron en la cara. Uf, eso haría enojar a cualquiera cuando alguien te escupe en la cara.
Y recuerdo haberme dicho a mí mismo, eres un cobarde, Jesse. ¿De verdad me estás diciendo que no puedes soportar este pequeño golpe? Y me arrepentí en ese instante, y nunca más he vuelto a caer en esos pensamientos, ¿sabes? Y claro, he sido perseguido espiritual, física y financieramente a lo largo de todos mis años de ministerio. Y luego me di cuenta, dije, ¿y qué sigue? Pero después de un tiempo, a medida que fui creciendo, y sabes, uno alcanza una fuerza frente al diablo. Él lo pensará 2 veces antes de venir a ti ¿Has por cambiado? ciertas cosas. Es No, que no cambié, porque yo era el mismo. Jesús, ayúdanos a entender esta revelación. Y entonces cuando tú... No, lo que hice fue que yo crecí. está bien. Pero seguía siendo el mismo, porque dicho de otro modo, aunque hubiera alcanzado la plenitud de la estatura de Cristo, mi salvación no cambió, pero mi espíritu sí empezó a Ya veo. crecer. ¿Lo ves? A eso me refiero. Correcto. Eso es lo que haces cuando te conviertes en creyente. Maduras, creces, ya no eres un bebé. Esa parte, como la escritura que mencionaste hace un momento sobre cómo conocemos en parte. ¿Cómo dijiste eso? ¿Dejar a un lado? No, dices que conocemos en parte. Es donde hablas de las doctrinas y todo eso. Sí, que se unan en la unidad de la fe, no en la unidad de doctrina. Sí, pero lo que dices, y lo dice Primera de Corintios 13, dice, porque en parte conocemos. Y recuerda, hablaste de eso hace un momento. Algunas personas dirían que las lenguas no son para hoy, pero dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Sí, Y así ahí es. es cuando hablaste al inicio de cómo algunas de las cosas que vemos en la Biblia no son para hoy, pero sí lo son. Y luego continúa diciendo, cuando yo era niño, hablaba como niño, entendía como niño, pensaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé las cosas de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente, así como soy conocido. Eso es una progresión. Aunque somos nacidos de nuevo, como bien dijiste, cambiamos en el momento en que le pedimos a Jesús que entre en nuestra vida, pero nuestra carne y nuestra vieja forma de hacer las cosas sí necesita ser renovada. El libro de Romanos nos habla de cómo debemos renovar nuestra mente. Y eso Bien, es de lo que adelante. estás O sea, yo hablando. tenía... Tuviste que renovar tu forma de pensar sobre quién eres realmente, sin importar ese ataque. Y recuerdo aquel día en que recibiste una bofetada. No fue un día nada fácil para ti. Hubo una tentación muy fuerte allí que tú debiste vencer. Y pude haber hecho algo realmente malo. En venganza, ¿sabes? No me estoy jactando de eso. Después de tu conversión, había orado por ti, Siendo salvo, ¿qué? 5 meses. incluso menos, porque yo tenía unos 5 meses. Nos habíamos mudado de nuevo a Oklahoma. Y Yo no yo sabía estaba nada. orando y creyendo para que él naciera de nuevo. Y cuando vi eso dije, ¡ay, Dios mío! Y yo simplemente hablé en lenguas. Eso fue lo que pasó. Esta parte donde la gente dice que las lenguas no son para hoy. Pues esa fue mi herramienta ese día, cuando el enemigo vino contra lo que yo estaba creyendo para mi hogar. Tú habías nacido de nuevo, estábamos viviendo para el Señor, y entonces vino este ataque y yo dije, no voy a permitir nada de esto. Recuerdo que empecé a orar en lenguas, orando en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me dio las palabras exactas para orar, y recordé mientras oraba cómo Moisés puso la sangre sobre el dintel de la puerta. Aunque tenía el poder del Espíritu Santo, pero era una cristiana Tenías poder. novata, pero el Espíritu Santo me ayudó, y recuerdo recorrer mi casa, cubriéndola con la sangre de Jesús. En mi mente, derramé la sangre de Jesús sobre todas las puertas de mi casa. Satanás, no puedes destruir aquello en lo que he creído, porque sabía que el enemigo te tenía justo en la mira queriendo Cierto. alejarte, y esto era un Yo no. no estaba en el ministerio. Es decir, apenas había nacido de nuevo, pero solo por poco. Y me gusta que oraste en lenguas. ¿Lo escuchaste de Terry Pearson? Sí, Tu abuela te ella lo dijo dijo. eso. Y yo no conocía ese término en ese momento, pero eso fue exactamente lo que hice. Empecé hablando en lenguas, porque no sabía cómo debía orar. La Biblia habla en Romanos de cómo no sabemos cómo debemos orar, pero hacemos gemidos e intercesiones. Y Terry Pearson, ambos la escuchamos decir, nunca conocí a la madre del hermano Copeland. Su nombre era Bernetta, pero creo que Bernetta le dijo a Terry cuando era niña. Sí, le ¿La enseñó hermana? que si tienes un problema, solo enfréntalo con lenguas. Lo hacía en lenguas, y cuando lo aprendí, porque eso es lo que había estado haciendo durante la mayor parte de mi vida cristiana. Después de nacer de nuevo y ser llena del Espíritu Santo, yo, cuando no sabía cómo orar, eso es lo que hacía. Y el Espíritu Santo me empoderaba con, yo oraba en lenguas y no sabía lo que estaba diciendo, porque era un lenguaje celestial. Dios se lo comunicaba a mi corazón.
Y luego, hubo muchas veces en que yo sabía en mi espíritu, sabía por qué estaba orando. De hecho, sabía que estaba orando por ti en ese preciso momento, aunque las palabras que se estaban pronunciando no las entendía en absoluto, pero entonces supe que debía orar y clamar la sangre sobre mi hogar. Y recuerdo que cuando te fuiste, yo simplemente hablé en lenguas. Clamé la sangre sobre cada puerta de mi casa. Y luego, tú fuiste al bar a beber. Yo estuve en casa de Donnie Curley Era un viejo lugar al que solías ir antes cuando era de un que borracho. nacieras de nuevo. Por eso te quedaste en el auto. Me lo contaste después. No, lo que pasó es que llegué y estaba muy enojado. Yo era un cristiano novato. Estaba enojado con Dios y no podía entender en mi mente, estoy hablando por ti, Jesús. ¿Por qué dejaste que este tipo me golpeara? Sabes, es como... Y recuerdo que agarré la manija de la puerta del auto y no pude abrirla. Te digo, mi hombro estaba lleno de hematomas. Vaya, dije, ¿por qué no se abre esta puerta endemoniada? Estuve un buen rato intentando, golpeando una y otra vez la cosa, y entonces cuando me di cuenta pensé, ¡qué cobarde! Ay, Dios mío, Jesse, ¿harás un drama porque alguien te golpeó en la cara? Y fue entonces cuando el Señor me habló, me abofetearon, me jalaron la barba, me escupieron en la cara. Y yo me comporté así. Dios, y ahora me doy cuenta, en ese momento no lo supe. Solo agaché la cabeza en el auto, dije, Dios, perdóname. Y tenía la mano en la puerta y de la nada se abrió sola. Y cuando me lo contaste después, eso me impactó. Porque yo estaba clamando la sangre en cada puerta, eso también incluía la del auto. Yo estaba clamando la sangre, no podías cruzar esa puerta. El diablo no podía entrar en ti porque yo estaba orando. Era un ángel. Creo que había un ángel sosteniendo esa puerta. Es lo que No lo creo. vi, pero sé que algo no me dejó abrirla. Luego, tú suplicando la sangre, no sé, no sabía que ella estaba orando por mí. Yo solo quería emborracharme. La oración guiada por el Espíritu Santo realmente marca una diferencia. Lo A ti no te desconocemos, importa. pero el Espíritu Santo interviene para llenar esa otra parte, para saber cómo orar de manera Esa pequeña efectiva y prueba. hacer cambios. Yo crecí, y no es mi intención sonar arrogante. Esa única y pequeña prueba, cuando me di cuenta de ello, crecí de una forma fenomenal justo ahí en el espíritu, no solo un poquito. Fenomenal. Y pensé, o sea, no me importaba si la gente me golpeaba, me pegaba o hacía lo que sea. Y empecé a ser testigo de lo que dicen, poner la otra mejilla. Y todo ese tipo de cosas. Yo simplemente crecí. No se me notaba la santidad a la plenitud de la estatura de Cristo, pero maduré en esa prueba, ¿sabes? Y solo llevaba unos 5 meses de ser salvo. Apenas. Habíamos ido a la ciudad natal de Katy, y cuando llegué a casa solo había pasado un mes desde que estuvimos allí. Y pensé, ¡ay, Dios mío! Y desde entonces, cada vez que sufro de persecución y gente que me critica, solo me río de eso y me pongo a pensar, eso no me molesta. Me maldicen, no deberías tener esa casa y no deberías tener ese jet, y solo les sonrío. No me importa, pueden decir lo que quieran, no me quita el sueño. Porque he madurado tanto que he dejado eso muy atrás. Y lo digo con seguridad, no es arrogancia. Me di cuenta de que mi salvación solo era el sonido, porque apenas llevaba 5 meses en el camino del Señor. Pero mi problema era que tenía que crecer espiritualmente en diferentes aspectos. Y sigo creciendo, ya sabes, pero quiero decir, quiero hablar con esas personas que no creen en la sanación y no creen en las lenguas. Y entiendo su postura. Mira, yo puedo predicar como un bautista, puedo predicar como un metodista. Entiendo el evangelio, puedo hacer homilética. Puedo hacer hermenéutica, filosofía, teología, lo que sea. Y me conocen. Llevo mucho tiempo en esto. Si voy a una iglesia bautista, pensarás que soy de la primera iglesia bautista. Si voy a una iglesia pentecostal, pensarás que soy pentecostal. Es decir, soy como un camaleón. Pero ese día crecí enormemente y realmente creo que Satanás dijo, no debimos sacudir esas aguas. ¿Entiendes mi punto? Porque me cambió totalmente y pensé, estamos en el evangelio. ¿Qué es eso comparado con Jesús lavando mi pecado y bendiciéndome? Así que simplemente avancé. Ahora, y todavía no me gusta, ¿sabes? Así que cuando empecé a leer la Biblia dije, lo voy a tomar como, si Jesús es el mismo, yo voy a ser el mismo. Y no afectó mi salvación. No iba a ninguna parte, pero lo que pasó afectó mi forma de vivir. ¿Entiendes mi punto? Y cuando las cosas se me presentaban o situaciones de esa índole, ¿sabes? Hace unos 6 o 7 años, cuando fui atacado de forma brutal por esos jets, y yo había hecho un pequeño, ¿fue un segmento especial?
Estaba mostrando a la gente la forma en que Dios nos había bendecido cuando empezamos desde cero. Una publicación en redes sociales, una serie llamada Pasando el Día con Jesse, y lo pasaron por televisión. Pero recuerdo que estabas mirando, pusimos algunas Sí. fotos en la pared que mostraban nuestra visión de aviación, dónde empezaste y luego hacia dónde ibas. Y entonces tú estabas hablando de diferentes cosas. ¿Cuál había sido el primer avión que tuvimos? Sí. Y creo que lo obtuviste cuando estábamos en el ministerio, quizás fueron 15 años o algo así. 1994. ¿Hace cuánto fue eso? Fue en el 94 cuando lo compraste y empezaste a Porque predicar. Dios me dijo que me daría un avión en el 78, pero se manifestó en el 94. Lo recuerdo, en el mes de noviembre del 94. Yo no lo entendí y no me importó. Cuando Dios me lo reveló, fue entonces cuando lo recibí en el Espíritu, en 1978, pero se manifestó físicamente en 1994. Y no me importó esperar ese lapso de tiempo, porque sé que Dios no puede mentir. ¿Entiendes mi punto? Fui persistente en mi fe, pero lo que pasó fue que los medios lo torcieron, diciendo que tenía 4 jets, y nunca he tenido 4 jets a la vez, de ninguna manera. He regalado 2 de ellos, eso no te lo dijeron, lo tergiversaron. Y no solo eso, lo cortaron antes de que se terminara el segmento, porque el último mostraba la nave estelar, lugar. la Enterprise, que era la parte divertida, y eso es precisamente lo que hace el enemigo. Saca las cosas de contexto, las retuerce para que todo sea malinterpretado por los demás. Y mi hija, ella dijo, y estábamos en Nueva York y yo estaba predicando, y cuando salí del lugar, me abordaron todos los medios. O sea, estaban en la acera, se me venían encima y Jody, ella solo pudo decir, papá, eres el hombre más valiente que conozco. Simplemente pudiste haberlos aplastado. Bueno, le pregunté al Señor, ¿cómo quieres que maneje esto? Y el Señor dijo, lo matarás con alegría, y la alegría es el fruto del Espíritu. Y está bien, y le expliqué todo eso a mi hija. Lo hicimos, pero algunos ministros pensaban que era el fin de este ministerio. No, claro que no, el ministerio creció. Nunca olvidaré aquel día para ir a predicar esa noche, y ellos estaban afuera de la iglesia, y gritaban y querían hablar contigo. Estaban poniéndote presión, y nunca olvidaré lo bien que lo manejaste. Les dije, responderé sus preguntas, pero antes debo Y eso decir fue. algo. No, adelante. Tú Dilo dijiste, quiero agradecerles por haberme puesto en todo el mundo. Fue algo asombroso porque, de verdad, en ese momento, la gente que nunca había oído hablar de nosotros y que nos criticaba sin razón, empezó a buscarnos en Internet. Recuerdo haber leído una hermosa carta de alguien en Canadá que decía, cuando vi esa noticia falsa, supe de ustedes. La gente iba a nuestra aplicación y las redes sociales. Empezaron a consumir todos tus mensajes y tus prédicas y dijeron, me gusta esto, necesito ayuda, quiero ser liberado de esto y aquello. Y necesitaban oración. Ellos estaban creyendo por sus finanzas, todas estas cosas que la Escritura enseña a través de ti. Aparentemente, estaban viendo cosas que tenían sentido y estaban clamando, escribiéndonos para oración. La razón por la que fui tan firme en esto no es que yo sea alguien importante, fue la Escritura. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. La persecución no cambió a Jesús. ¿O sí? Le dijeron, te mataremos, pues volveré en 3 días. Y así fue. No hizo ninguna diferencia. Quizás estés pasando por momentos difíciles, pero un buen y viejo predicador me dijo esto en Texas. Los tiempos difíciles no duran, pero la gente dura sí dura. A veces debemos endurecer nuestra piel. Mira, y déjame mostrarte algo. Mi cuerpo ha cambiado desde que me casé con Katy, porque yo era un hombre joven y musculoso. Amigos, tengo 76 años y Katy me dijo que no me pusiera esta ropa. Jesse, usa una camisa de manga larga. Tu piel está colgando. Pero ¿sabes una cosa? Sigo siendo el mismo. Mi espíritu es tan joven como te puedas llegar a imaginar, aunque mi cuerpo se esté haciendo mayor. ¿Y eso qué importa? Ya tendré uno nuevo. Piensa en algo que nunca envejecerá. Eso es realmente asombroso. No tendrá esta cosa. ¿Ves esta cosa de aquí? Mira esto. A veces me cuesta atarme la corbata porque me estorba, ¿sabes? Tengo que sujetarla así y ponerme Por la eso corbata. tienen cinta. Lo sé, claro, pero no me importa mucho. O sea, tengo unos amigos que son excelentes cirujanos plásticos y me aprecian, ¿sabes? Te lo digo, son muy buenos en lo que hacen. Me dijeron, te lo haremos gratis. Se me quedaron viendo a la cara y me dijeron, ¿sabes? Necesitas algunos jaloncitos por aquí y por allá. Y los miré y les dije, ¿eso duele? Oh, sí, claro que hay dolor. Les dije, gracias, pero ya he tenido suficiente dolor en mi vida. Y luego dije algo que los impactó un poco. Me he ganado a pulso estas grietas. ¿Entienden mi punto?
son mi premio. Así que, cuando las veo, digo, no pasa nada, porque por dentro todavía me siento de 20 años, no por fuera, sino por dentro. Y de igual manera con mi espíritu, ese pequeño pasaje significa muchísimo para mí. Jesús no ha cambiado. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que, si Jesús tarda, yo seguiré siendo el mismo mañana, tal como lo fui hoy, o incluso dentro de 20 años. No hay ninguna diferencia. Solo haces lo que Dios hace. Y he recibido uno de los mejores cumplidos. ¿Sabes qué nos gusta de ti, hermano Jesse? Nos gusta que nunca has cambiado. ¿En qué sentido? Tú solo predicas ese evangelio y siempre estás feliz. Eso no significa que no me hayan pasado cosas desafortunadas. Y no hay motivos para desanimarse, deprimirse o sentirse sin esperanza. No cambies. ¿Por qué? Porque Jesús es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Yo tampoco voy a cambiar mi esencia y no dejaré que lo externo me afecte. ¿Entiendes mi punto? Recién llegué al estudio y mi mente está realmente agotada, ¿sabes? He estado trabajando muchísimo, de verdad. Y esto no es una queja, para nada. O sea, el Señor ha tratado conmigo por varios días. ¿Y sabes? No es saturar. Es agotador. Te sientes drenado. Antes, Katy, ¿por qué te cansas tanto? Hasta que ella comenzó a predicar. Necesitamos fuerzas para la próxima grabación. ¿Orarás por nosotros? Una vez ella llegó a casa. Necesito acostarme, porque la unción te saca las fuerzas. Al encargado de la grabación le dije, ¿sabes qué? Mi amiga Chris está detrás de la cámara. Oye, ven acá y haz esa charla de la sala de juntas con Katy. Ustedes son un buen dúo en vida gloriosa, ¿sabes? O llama a Jennifer. Pero entonces, una vez que empezamos, como en ese viejo comercial que tenemos de Café Sanka, ¡duc, duc, duc! A percolar. ¡Doc, doc, 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 doc! ¿Te acuerdas de ese viejo comercial? ¿Y no te gusta el café? Yo no tomo café. Pero Katy, cuando se levanta por la mañana, se parece a su abuela. Con Soy el una cabello en la abuela. parte de arriba de la cabeza. Sonríe. Y se acerca caminando. Y no se le puede hablar mucho. Duermo con el pelo se pone un recogido. poco arisca cuando se levanta porque no se ha tomado su primera taza de café. Y no quiero hablar de más. Ay, qué brusco eres, Jesse. O sea, parece una tortuga mordedora. Pero después de la mitad de esa taza de café, ella se transforma y cambia. Supongo que empieza a hacerle efecto la cafeína, ¿sabes? Y Me luego, despierto. y para la segunda taza, ya es otra. Tú te tomaste una Tuve uno hoy. hoy. Oh, con razón andas de buenas. Pero mucha gente me ha dicho eso. No me saludes hasta que me haya tomado mi primer café o algo por el estilo. ¿Cuál es ese chiste? ¿Amaneciste gruñón esta mañana? No, al gruñón lo dejé durmiendo. Lo ¿Conmigo? usaré contigo. Pero te desperté esta mañana. Estabas durmiendo, mujer. Sí, tú lo Parecías hiciste. perdida. La verdad es que yo pude darme cuenta de que alguien me estaba mirando fijamente. Oh, no te habías Me enterado. despierto y Todavía digo, estabas. oh, un sueño profundo. O sea, pero ya sabes, y A sus amados da el sueño, dice la Biblia. entre Katy y yo, ¿sabes? Nuestro matrimonio nunca ha cambiado. Y somos los mismos. Ella todavía intenta molestarme, ¿sabes? Con Estás algunas lleno de cositas alegría. y me llenan el vaso. Y se los digo en verdad, ¿sabes? Es que simplemente disfruto de que seamos los mismos. ¿Sabes? Esto realmente ilustra que no importa cómo te sientas. Solo me río. No te enojes. No importa cómo te sientas, sigues adelante, un pie delante del otro, confiando en Dios. Y sé que hay muchas veces que estamos creyendo por cosas, pero no nos movemos, no Correcto. debemos movernos por las emociones, debemos movernos por el llamado de Dios y por lo que Él nos dice que hagamos. Y tenemos el compromiso de hacer esto para poder conectar contigo y ministrarte. Hemos recibido tantos testimonios maravillosos en esta charla. No quise interrumpirte, pero es importante leer los testimonios. Si quisiste interrumpirme, lo hizo. Sí, el Señor me acaba de decir que somos responsables de ustedes y por ustedes. Dios los llamó para que fueran nuestros socios. Oramos por ustedes cada día. Nunca habrá un día sin oración. Ustedes que están mirando y no son socios, espero que puedan serlo, porque es la unción de aumento. Y todo lo que tenemos recaerá sobre ti. Pero, quiero decir, soy responsable de llevar una vida limpia. Me presentaron anoche una maravillosa presentación de un buen amigo mío, Sam Segundo, en Big Spring, Texas. Sí, el martes por la noche. ¿Martes por la Así noche? es, sí, Sam Segundo. Y si estás por esa zona, deberías ir a su iglesia. Y él dijo lo siguiente: Big Spring, lo que me gusta de Texas. Jesse es que no hay secretos en él. No. Y tampoco lo serán. Y cuidado de los que se sostienen en ellos mismos. Yo no me sostengo por mi propia fuerza. Me encuentro apoyado sobre la sólida base de Jesucristo, quien la forjó con tremenda fuerza.
y que nadie puede derribarla a menos que te vayas de ella. ¿Entiendes mi punto? Así que me he mantenido firme sobre esa base. Él dijo cosas muy bonitas sobre mí, pero yo sé que no cambio. Empecé a creer en orar en lenguas y sigo orando en lenguas. La gente dice, yo no creo eso. Y no tienes que hacerlo, no hagas nada si no quieres. Pero te diré una cosa, me gusta hablar en lenguas. La gente dice, ¿por qué oras por sanidad? Porque recibo salud. La cosecha de una oración sanadora es salud para mi cuerpo. ¿Lo ves? Y me encanta dar. En realidad, me encanta dar más de lo que me gusta recibir. Y te emociona. Y dices, wow, gracias. Y luego cuando das, hay una calidez que sale de ti, hombre. Eso se sintió muy bien. Así que hoy, recuerda esto, que el mañana llega, pero si te quedas igual, el mañana no te afectará en absoluto. Tampoco afectó a Jesucristo. Quiero que seas un socio de este ministerio. No es que te quiera en el área de finanzas. Lo que realmente quiero, y esto es una parte fundamental, es que cuando logras comprender la visión, Dios mío, te da algo importante que hacer, te da algo significativo que decir. Y la gente puede verlo. Y Dios nuestro Señor me dio una escritura. Id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Y cuando este evangelio sea predicado al mundo, en otras palabras, no dice que tienen que recibirlo, sino que sea predicado. La Biblia dice, el fin llegará. Por eso quiero que te asocies. Ojalá todo fuera gratis, pero no es así. Es costoso volar. Y ninguna iglesia está obligada a cubrir mis gastos. Yo me encargo. ¿Lo sabían? Cuando me presento, no se hacen cargo de ninguno de mis gastos. Sí recibo una ofrenda, pero no es para cubrir los gastos. En cada ofrenda, la dirijo hacia un proyecto que Dios nos dice que hagamos. Katy y yo somos muy enfáticos en eso. Y si quieres ser socio, espero que sí, solo ve a nuestro sitio web. Puedes darle clic al botón de donar la cantidad que quieras. Puedes usar PayPal o puedes enviar un mensaje de texto para una donación única o recurrente. Y puedes ir a la aplicación gratuita de JDM y seleccionar la donación que quieras. Puedes enviar un cheque por correo a este ministerio. Les prometo que el 100% de lo que den se destina a la evangelización mundial. Somos libres de deudas desde 1982. Y no tenemos ninguna deuda. Recuerdo cuando Katy no podía ir a comprarse un par de zapatos. Había un lugar llamado Payless. Era el único lugar donde podías comprar a precio razonable. Hoy en día, no sé si la empresa aún existe o no, pero ahora ella no se preocupa por eso. Ella compra los que le gustan. Pero es que, No siempre. y gastas más. Pero eso está bien, porque, como ves, aunque nosotros éramos los mismos, nuestra forma de dar no fue igual. Empezamos a incrementar nuestras ofrendas en todos esos años. Y ahora, sin sonar arrogante, o piensa lo que quieras, si ella quiere comprar algo, solo va y lo consigue. Y no me avisa. Si ella quiere, ¿cómo se llama? Compras en línea. ¿Compras por internet? Eso a mí no me molesta, no lo sé. Solo llegan paquetes y más bolsas a la casa. ¿Y por qué? Porque el Señor nos ha bendecido. ¿Sabes por qué? Porque no hemos cambiado. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios es lo primero en nuestras vidas. Buscad primero el reino. No puedes tener un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto si no tienes el primero. Katy, ¿podrías leer un par de testimonios? Alguien nos está viendo en Facebook desde Uganda, África, pero no dice su nombre. En YouTube dice, me hice socio de JDM este año. Su ministerio ha derramado tanto en mí y quiero que otros también escuchen sus mensajes. Bendito ¿No sea es Dios. genial? Y Catherine dice, me encanta ver a Jesse y Kathy juntos en la sala de juntas. Sus charlas son inspiradoras. En YouTube Gloria a dice, Dios. he tenido la bendición de ser su socio por muchos años. Los quiero. Tenemos socios muy fieles. ¿Y por qué? Porque hacemos lo que decimos. No quise interrumpirte. Luke dice, soy un socio de JADM y he sembrado semillas para el reino de Dios. Padre, recibo mi retorno céntuplo, mi cosecha, mis bendiciones del pacto abrahámico y Alabado todas tus sea Dios. promesas en el nombre de Jesús. Están aprendiendo, están activando la promesa. Curtis dice, Dios bendiga al hermano Jesse y a la hermana Katy en el poderoso nombre de Jesús. Amo su ministerio. Es un buen terreno para sembrar la semilla y convertirse en socio. Aleluya. Y este último mensaje dice, muchas gracias, hermano Jesse. Usted siempre me hace reír. Quiero leerlo. Ni siquiera sabía. Chrissy está detrás de la cámara.
Yo no sabía que tenías todo esto sobre la asociación y solo lo estoy viendo. Mira cómo Katy escribe por todas partes. Supongo que cuando hablo, a ella le viene una revelación. Me gusta Tienes rayar. que hablar en lenguas para entender esto. Mira, Son mis apuntes. no, ay Dios mío, tiene tenías letra de por qué doctor. mostrar las El hecho de notas. que muestres eso, seremos los mismos la próxima semana. ¿Puedo decir solo una cosa? Estaremos aquí la próxima semana porque nunca cambiamos. Nuestros espíritus son más fuertes ¿La y tienes? crecemos cada Correcto. día. Quiero leer un versículo antes de que nos vayamos, porque este es el versículo de las Escrituras del que tú escribiste. Yo no lo escribí. El que leíste originalmente, Hebreos 11. Sí. Leíste Hebreos 11, versículo 8. Quiero leer el versículo 7 y 8 porque es tan importante. bien. Para mí, realmente conecta. Es lo que has estado hablando en realidad. Recuerda a tus líderes. Me distraes. Solo trato de encontrar la palabra. Adelante. ¿Puedes quedarte quieto por un par de segundos? Calladito me veo más bonito. ¿Alguien tiene cinta metálica en Sigue. casa? Recuerden a sus líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo el bien que ha surgido de sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Sí. Así que estamos comprometidos a mantenernos con el mismo evangelio bueno, maravilloso y glorioso, que tanto transformó nuestras vidas. Esto es lo que traemos cada semana en la sala de juntas para ustedes, la palabra de Dios, para que se inspiren a mantenerse constantes, a tener una vida santa ante Dios, a no abandonar nunca tus promesas, sin importar cómo te sientas, que en todo momento sigas a Dios, que en todo tiempo y fuera de Él, siempre estés proclamando la palabra de Dios. Por eso vinimos hoy aquí, para bendecirte. Queremos orar por ustedes, Padre. En el nombre de Jesús, nos acercamos al trono de la gracia con estas peticiones y súplicas con acción de gracias. Padre, quien quiera que esté viendo hoy, si están físicamente enfermos, te pido que los sanes, desde la coronilla de su Gracias, cabeza Señor. hasta la planta de sus pies. Señor, hay gente con problemas financieros, su cartera está enferma, no tienen nada. Señor, te ruego que la llenes y que ellos encuentren abundancia en lugar de escasez. Señor, si alguien no te conoce, te pido que lo salves. Solo di: Jesús, perdona de mis pecados, me arrepiento, creo que resucitaste de entre los muertos, te acepto como mi Señor y Salvador personal. Señor, te pido que suplas cada necesidad según tus gloriosas riquezas. Y lo estás haciendo muy bien. Te doy gracias por cada uno de nuestros socios. Te pido que lleguen más socios para que podamos hacer más por tu obra. Y Señor, te doy gracias de antemano y llamo a las cosas que no son como si fuesen, porque lo serán. Gracias, Padre, por todas estas personas que se toman el tiempo para ver esta sala de juntas. En el nombre de Jesús, oramos. Hasta la próxima semana les decimos que los amamos. No cambien. ¿De acuerdo? Adiós. Este material multimedia está protegido por los derechos de autor del Ministerio de Jesse Duplantis para el uso privado de nuestra audiencia. Cualquier otro uso de este material multimedia, imágenes o cuentas sin el consentimiento del Ministerio de Jesse Duplantis está estrictamente prohibido.